Estos últimos días, más que días, semanas, se habló muchísimo del tema, ¿no? Esa contratación de Rulio a la Riera como DT. Se habló muchísimo de por qué no dejó a Mario Saralegui. Un Saralegui que, si bien ha tenido varios problemas, para mí cometió muchísimos errores, tanto afuera como adentro del campo de juego. Como por ejemplo poner suplentes en varios partidos, en partidos importantes que después iban a decantar la balanza en el anual o en algunas cosas. Aún así, yo creo que tuvo un último mes bastante bueno. Se terminó de adaptar dentro de todo a Peñarol. Se sabe que Saralé es un tipo que siente muchísimo los colores, salió campeón de América y del mundo con Peñarol como jugador, como técnico, no ha hecho las cosas del todo mal. Mucha gente se decía, bueno, si realmente no se pueden incorporar jugadores, si realmente no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿por qué no dejamos a Saralegui, un tipo que ya conocía al plantel, que dentro de todo tenía buena relación, ya tenía sus jugadores, ya tenía su esquema plantado, ya Peñarol había mejorado en muchas cosas, la verdad, y ese es el tema, ¿no? ¿Por qué Rubio se termina decantando por dejar de lado a Saralegui? Un Saralegui que se manifestó diciendo que le encantaría seguir como entrenador, es decir, no fue por decisión propia de Mariolo Saralegui, sino que fue por decisión de la dirigencia de Peñarol, de la presidencia, de sacar a Saralegui, de que acabe su contrato, no renovarlo y contratar al nuevo entrenador Mauricio Larriera, que por supuesto, si quieren ver sus números, cuando yo lo que opino sobre él y eso, les dejo acá arriba todos los videos hablando de él. Evidentemente igual pueden entrar al canal y ahí van a ver todos los videos, y por supuesto, ya que están ahí, un likeazo al video si les gusta este tipo de videos y también suscribirse para que sigamos creciendo como comunidad. En cuanto a Mario Saralegui, sinceramente un tipo que el último mes, más que nada ese diciembre, incluso noviembre, porque recordemos que Peñarol consigue como 20 días sin jugar al fútbol, es una increíble largo plazo de tiempo. Después de ese 2-0 contra Boston River hasta el clásico contra Nacional. Recordemos que estaba ahí también el partido de Danubio, pero por cuestiones sanitarias no se terminó jugando. Así que hoy voy a hablar, en lo personal, hablar un poquito de lo que fue ese último mes de Saralegui, lo que fue la etapa como entrenador peñarolense, y decir si realmente creo yo que se tendría que haber quedado. Evidentemente, para adelantar, ya se los voy adelantando, se los voy diciendo, que para mí Mario Saralegui debería haber tenido otra oportunidad. Me parece que con los técnicos que había en el mercado, porque por supuesto si nos ponemos a ver hay millones de técnicos mejores que Saralegui para Peñarol actualmente, pero para lo que había en el mercado, para lo que necesitaba Peñarol, y teniendo en cuenta este tipo de cosas de que el mercado no se va a abrir, que no va a haber reincorporación de jugadores, yo por lo menos lo hubiese dejado hasta que termine el campeonato uruguayo. Un tipo que le recortó varios puntos a Nacional y un tipo que ya ganó el clásico en el campeón del siglo. Recordemos que Peñarol todavía le falta un clásico más y lo debe ganar si quiere salir campeón o por lo menos pelear el campeonato uruguayo 2020, que curiosamente se va a terminar en este 2021. Vamos a ver lo que fue el último mes de Mario. Balance deportivo: 5 partidos jugados, 4 victorias y una derrota. Esa derrota fue ante Fénix 1-0, con gol de penal justamente del conjunto de J.R. Carrasco. Un partido en el que Peñarol no jugó mal, me parece que tampoco fue penal, se discutió muchísimo si fue penal o no ese de Fénix, no fue penal, me parece que no mereció la derrota del todo. Evidentemente Peñarol venía en un poco de crisis, había perdido también contra Defensor Sporting semanas antes, pero me parece que dentro de todo es una derrota con asterisco. No jugó mal Peñarol, podría haberse conseguido esa victoria o incluso un empate, pero después fueron más que victorias. Después empezó esa racha grande victoriosa, Boston River, Nacional, Danubio, etc. Y sinceramente también hay que recalcar que en esos 5 partidos tuvo una media de casi 3 goles por partido, 13 goles a favor y solo un gol en contra. Es decir, si ponemos en un balance total sería un 3-1 por así en promedio, que tuvo un +8 de gol average, por así decirlo, ¿no? Entonces es un dato bastante bueno el de Mario en este último mes. Recalco que estamos hablando del último mes, no de diciembre, sino de lo que fue el último mes, los últimos partidos. Después, explosiones. Me parece que algo muy importante que hizo Mario Saralegui fue darle confianza a varios jugadores. Torres, Martínez, Britos, con Martínez me refiero a Álvarez Martínez, Britos, Trindade, Álvarez Wallace, etc. Esos jugadores que venían siendo bastante criticados por la hinchada, más que nada Britos, se hablaba un poquitito también de Martínez, de Wallace. Creo que Saralegui le dio el tiempo, lo supo poner, lo supo, por así decirlo, aconsejar, los metió en los minutos ideales, porque antes capaz que los ponía en partidos con suplentes, no tenían buen rendimiento. En este caso a Torres lo potenció muchísimo hasta el punto que hizo un clásico excelente, no casi excelente, me parece que fue perfecto el clásico de Torres. Le faltó el golcito, si se podría hablar de algo.
Martínez también terminó un gran año, que me parece que los últimos partidos fueron bastante buenos. Britos, que venía muy criticado, empezó muy mal con Forlán, terminó también haciendo un intermedio muy bueno. Trindade, lo mejor de Peñarol. Y por último Huaras, que ahí anduvo bastante bien, se consolidó en lo que viene siendo el plantel, en el primer plantel, ¿no?, de Peñarol. Dentro de todo, viendo estos números, se puede avisar que es un tipo que sabe manejar. El plantel a día de hoy está lleno de egos, por supuesto. Hay jugadores como el Soya Rodríguez, Gargano, Urreta Vizcaya, ahora Nahuel Pan, Terán, que son jugadores potentes, son jugadores de cierta trayectoria que deben tener sus egos. Y un tipo que sepa manejarlo, que sepa poner la talla, poner un corte cuando se va, es importante. Mario Saralegui ya demostró que es ese tipo de entrenador, por lo tanto es importante que hubiera seguido en ese aspecto. Es un tipo que ya sabía manejar alguno de los egos, que conocía a los jugadores, ya tenía su 11 titular. Peñarol creo que los últimos 5 partidos tuvo el mismo 11 y le fue bien. Cuando empezó a rotar un poquitito, que tenía partidos de Copa Libertadores en el medio y eso, que quiso rotar, meter suplentes, no le fue bien. Y eso también es algo, un puntazo a favor de Saralegui, de cierta autocrítica, no en los medios, es decir, no salía él a ser autocrítico, sino todo lo contrario, pero por lo menos en lo mental sabía que estaba cometiendo errores y llegó hasta un punto en decir, no lo hago más, ¿no? Evidentemente esas cosas se tienen que decir. Ahora, en contra, hablamos de todo en favor, en contra, lo extradeportivo. Discusiones en Twitter, se fue un poquito de mambo, me parece que se le fue un poco la raya, no creo que estuvo bien acorde, me parece que Saralegui evidentemente él sentía que se podía expresar libremente en Twitter, creo que todos estamos de acuerdo que en Twitter te podés expresar, pero hay que tener cierto respeto si estás representando a una institución tan grande como Peñarol. Me parece que se pasó un poquito, tiró algunos tweets que no estuvieron acordes, incluso salió a la luz que le dijeron, por favor, le pedían, le rogaban que deje el Twitter y él seguía, y eso es algo que lo tiró un poquitito para atrás, no solo por ganarse el odio de la hinchada de algunos equipos rivales, sino también incluso que los mismos hinchas de Peñarol le digan, bueno, Mario, me parece que ya las cosas están un poquito pasadas. Obviamente estaban aquellos que festejaban los tweets, porque acá tenemos un montón, pero personalmente siento que este tema de los tweets y eso, me parece que estuvo un poquito de más, porque ya ahí es meterse con otros clubes y esas cosas, y ahí Mario Saralegui estaba poniendo un poquito en duda su trabajo, más que nada porque está representando un club. Si no lo estuviera, me parece que, bueno, está libre de decir lo que se le canta. Entrevistas malinterpretadas, también tuvo alguna entrevista en el que se le fue un poquito de mambo, así. Yo todo esto lo hablo no porque siento que esté mal, sino porque en su cargo como director técnico representando a Peñarol, no queda bien visto, no solo él, sino que también deja mal parado a Peñarol. Que tenga un entrenador, por así decirlo, que haga este tipo de cosas, no le hace muy bien a la institución. Así que evidentemente este tipo de cosas, que Saralegui haya hecho esto, me parece que le tira un poquitito para abajo. Yo creo finalmente que Rubio tomó la decisión de cesar, más que cesar, no renovar, porque se le acababa el contrato a Saralegui, justamente por esto, por el tema de lo extradeportivo, por las macanas que se habrá mandado y eso. Pero si hablamos de lo que es adentro del terreno de juego, y con eso voy a mi conclusión final, si hablamos de lo que es el terreno de juego, de lo que hizo Mario Saralegui dirigiendo a Peñarol, me parece que no estuvo del todo mal. Se habla mucha gente que dice, no, pero quieren a Mario Saralegui. La gente tiene que agarrar y desglosar, por así decirlo, todas las opciones que tenía Peñarol para director técnico. Recordemos que con el tema del exterior, ahora con el cierre de fronteras y todo eso, es complicado traer a un técnico que sea de afuera, como por ejemplo se hablaba de Becachese, se hablaba de Coito, etcétera. Es muy complicado, más que nada, incluso Acevedo también se habló, más que nada por el tema de que tendrían que esperar mucho tiempo y Peñarol necesita resultados ya. Peñarol quiere, Rubio dio ese golpe en la mesa porque quiere ganar el clausura y también, por lo tanto, el campeonato uruguayo lo quiere pelear. Por lo tanto, me parece que Saralegui en principio era la mejor opción. Por supuesto, un tipo que ya conoce la casa, ya conoce el plantel y seguramente resultados te iba a venir trayendo. Anímicamente estaba muy fuerte el equipo con él. Yo creo que dolió un poquito su salida, ya un poquito tenía cierta relación, cierta empatía, cierta amistad con algunos jugadores. Así que me parece que en ese caso podría ser un error de Rubio. Grave error de Rubio acá. Como ven arriba está esa pregunta que voy a contestar a continuación. ¿Fue un error grave de Rubio no renovar a Saralegui y contratar a Larriera? Bueno, a día de hoy me parece que puede ser un error, puede ser interpretado como un error. Por supuesto que en 1 o 2 meses, cuando Larriera
haya ganado 50 partidos seguidos y haya goleado a todos los equipos, van a venir a decirme que me equivoqué, pero en lo personal, Saralegui me parece que al conocer mejor las cosas podría haberse quedado y conseguir resultados por lo menos más instantáneos. Por supuesto que después podría estar la posibilidad de que lo terminen cesando, que lo terminen echando, pero en principio era solución más lógica. Además, el hincha peñarolense que empezó mal, tenía una relación media mala con él al principio, con el tema de los tweets, los resultados, la eliminación de ambas copas internacionales, pero después con el paso del tiempo y alguna que otra más, ahí lo empezó a querer un poquitito más a Saralegui, empezó a tener más relación con la hinchada, y eso también es muy importante porque un director técnico tiene que bancarse todas las críticas, más si estás dirigiendo un club tan grande. Así que en ese caso también Saralegui está preparado. En el caso de la Riera, veremos si realmente va a estar preparado para cuando pierda algún partido o no tenga resultados que la hinchada quiera, bancarse todo el tema del puterío, ¿no? El tema de las redes sociales, de los medios de comunicación que estén hablando tuyo prácticamente 24/7. Así que en ese caso ahí es cuando veremos si realmente fue un grave error de Rubio y se le va a echar en cara, por supuesto, y con razón, o si fue un acierto. Por supuesto, hoy es una hipótesis, se podría hablar muchísimo más, pero la última palabra la tienen ustedes en comentarios. Díganme si están de acuerdo conmigo o no, si piensan que Saralegui debió quedarse, me pueden decir, che, Tomás, me parece que estás equivocado, la Riera es mucho más entrenador, o pueden decir, estoy totalmente de acuerdo, Saralegui tenía que quedarse en Peñarol. Por supuesto, como siempre, un likeazo que ayuda un montón, suscribirse que estamos cerca de los 3000 y nos vemos por supuesto en el próximo video.